Hola, bien. Una vez que hemos visto cómo funcionan los gráficos de dispersión, que es más visual, pasemos ahora a los coeficientes de correlación. Veamos cómo construir esta información. Acá ya no vamos a hablar de dos variables, sino de más. Vamos a construir sus indicadores y vamos a ver cómo interpretarlos. Acá es muy importante tener mucha claridad del soporte teórico para saber relacionar la información. Empecemos. Muy bien, vamos a avanzar ahora con la estadística multivariante. Ingresamos aquí a nuestros valores y aquí en este archivo datos LATAM, el cual ustedes tienen en el repositorio, pueden ingresar para que podamos ver qué información tenemos. Aquí estos valores ya están procesados, son los valores que ustedes tienen acá. Y ahí pueden ver el índice de percepción de corrupción para el 2021. Pueden encontrar la población del 2021, la esperanza de vida al nacer, el crecimiento económico al 2020, la presión tributaria, que es la relación de los impuestos en términos del Producto Interno Bruto, y el crecimiento económico del país. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en calcular los coeficientes de correlación. Estos coeficientes de correlación lo que miden es la relación entre una variable y otra. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar cómo se relacionan estas variables con las otras que tenemos. Vamos a copiar esos valores, pero también nos vamos a ir acá a pegar y en pegar los vamos a transponer. Si ustedes vieron, acá en esta pestaña aparece esta T de transponer. Ahí lo que estamos haciendo es que esto que teníamos en columnas, acá lo estamos colocando en filas. Para facilitar su visualización, vamos a hacer una matriz. Esto que tenemos acá serán las variables, o sí, las variables en este caso, o indicadores. Y como estamos analizando la relación entre una variable y otra, donde se encuentran, el valor va a ser 1, porque finalmente hay una relación absoluta. Entonces vamos a pintar eso en gris para no calcular los valores donde estos son iguales. Por el otro lado, ya que esto es una matriz, como ustedes pueden ver, la parte inferior y la parte superior de la matriz tienen la misma relación de variables. Por ejemplo, en la parte inferior, el índice de percepción de corrupción con el crecimiento económico se encuentra acá, pero también el crecimiento económico con el índice de percepción de corrupción se encuentra al otro extremo, en la otra mitad. Hay una identidad, entonces vamos a trabajar o con la parte inferior, que es la que tenemos acá, o con la parte superior, y deberíamos llegar a los mismos valores. ¿Cómo calculamos el coeficiente de correlación? Primero, vamos a colocarnos en la intersección del índice de percepción de corrupción con la población. Nos vamos a f de x y aquí vamos a poner cor, o en este caso correlación. Lo que queremos encontrar es ese coeficiente. Ahí está, coeficiente de correlación. Devuelve el coeficiente de correlación de dos conjuntos de datos. Le damos a aceptar. Y aquí lo que el coeficiente de correlación me está pidiendo son los valores del índice de percepción de corrupción y los valores de la población. No importa cuál va primero o cuál va después. En el tema de las correlaciones, el orden, digamos, de uno u otro no se ve afectado. Acá tenemos el índice de percepción de corrupción y tenemos la población. Este valor que hemos calculado es el coeficiente de correlación. Cuando el coeficiente de correlación se acerca a 0, indica que no hay una relación muy fuerte entre las variables. Cuando el signo es negativo, quiere decir que hay una relación inversa. Cuando un valor sube, el otro baja. Cuando el valor sea positivo, indica que hay una relación directa. Cuando uno sube, el otro también, o cuando uno baja, el otro también. Eso en términos de los signos. En términos de los valores, entre más se acerque a 0, indica que la relación es muy frágil. Entre más se aleje de 0, indica que la relación es más fuerte. En este caso, este número lo que nos está indicando es que hay una relación inversa entre la población y el índice de percepción de corrupción,
Y de hecho su valor es bastante cercano a cero, lo cual nos dice que la relación es bastante frágil. Si lo quisiéramos leer, lo que nos diría es que cuando la población aumenta, el índice de percepción de corrupción cae. O sea, en otras palabras, como el indicador dice que cuando es menor, entonces hay una mayor percepción de corrupción, esto diría que si la población aumenta, la población percibiría al país como más proclive a la corrupción. Si ustedes ven, la relación es muy frágil, no hay un asidero muy fuerte y aquí es importante hacer una relación clave. Los datos pueden salir, va en el investigador saber interpretarlos porque hay relaciones muy frágiles o hay relaciones que sencillamente no tienen sentido, pero igual nos va a arrojar un dato. Yo aquí podría poner el índice de percepción de corrupción y aquí podría hacer una variable para estos países sobre, en este caso, por ejemplo, el número de kilómetros de playa que tiene cada país. Igual me daría un índice de correlación. La pregunta es, ¿el índice de percepción de corrupción tiene que ver con la extensión de litorales que pueda tener un país? Uno percibe que no, los atributos son más de tipo democrático. Así que va en el investigador, como lo hemos mencionado a lo largo del curso, tener mucha claridad en la forma en cómo interpreta la información. Dicho esto, sigamos construyendo los indicadores. Nos vamos a f de x, coeficiente de correlación, y ahora vamos a medir el índice de percepción de corrupción por un lado con la esperanza de vida al nacer. En este caso nos da un valor positivo y es un valor mucho más cercano a 1, lo que nos dice que a mayor esperanza de vida al nacer, el índice de percepción de corrupción también está subiendo. Si el índice de percepción de corrupción sube, su valor, ojo, su valor del índice de percepción de corrupción sube, significa que la sociedad se percibe como menos corrupta. Aquí, ¿cuál podría ser la explicación? Primero, un aumento en la esperanza de vida está muy marcado por el funcionamiento de las políticas públicas, por poseer un estado de bienestar o un estado benefactor sólido, lo cual obliga a pensar que si la esperanza de vida es muy alta es porque el funcionamiento del Estado se percibe como apropiado y por lo tanto la percepción de corrupción es baja. No implica que la esperanza de vida al nacer es resultado de una buena percepción de transparencia o viceversa. Los índices de los coeficientes de correlación, perdón, solamente están mostrando la relación entre estas variables, ¿sí? Y digamos acá tendríamos ese valor. Luego vamos a calcular el coeficiente de correlación entre el índice de percepción de corrupción y el crecimiento económico. Vamos a ver, aquí al parecer hemos cometido un error en su cálculo. Entonces nuevamente lo vamos a digitar, coeficiente de correlación. Entonces acá tenemos el índice de percepción de corrupción y acá tenemos el crecimiento económico. Ahora sí, ya nos arroja el valor. Si gustan, lo podemos ampliar. Al parecer no lo hice anteriormente. Perdón. Ahí está. Como ustedes pueden ver, el valor es cercano a 0. Y lo que nos está diciendo es que no hay una relación muy fuerte entre el crecimiento económico y el índice de percepción de corrupción. Claramente hay una relación directa, pero es muy frágil. Nuevamente, vamos a calcular el índice de percepción de corrupción y en este caso, la presión tributaria. Perdón, no se marcó. Acá, ahora sí, G y la matriz 1. No se marcó correctamente, ahora sí. Y ahí tenemos el índice de percepción de corrupción con la presión tributaria. Acá nos dice que hay una relación directa entre un aumento de la presión tributaria con un aumento en la percepción que tiene el país de una baja corrupción. La relación es directa, el número está más alejado de 0. Acá lo que podemos intuir es que
pagar más impuestos también no solamente es resultado de una política fiscal fundamentalmente expansiva, sino también de la confianza de los ciudadanos para evitar ejercicios de evasión o elusión fiscal en el caso de contribuir con ello. Como ustedes pueden ver, son datos que se arrojan, pero ya depende de la interpretación de cada quien. Finalmente, para terminar con este bloque, tendríamos el coeficiente de correlación entre el índice de percepción de corrupción y en este caso tendríamos el crecimiento económico del 2020. Lo único es que aquí este valor efectivamente se nos está repitiendo. Entonces permítanme, aquí lo que vamos a hacer, perdón, es que esta celda de acá la vamos a eliminar porque no la necesitamos. Efectivamente son estos 5 indicadores y aquí también eliminaríamos este valor. Nos quedaríamos con esta información que aquí sí ya se nos está cuadrando. Entonces aquí haríamos esta relación. Para hallar el índice de correlación entre población y esperanza de vida, nuevamente coeficiente de correlación, entonces sería la población por un lado en la matriz y por el otro lado la esperanza de vida. Como ustedes pueden ver, el valor es negativo, nos dice que si aumenta la población la esperanza de vida cae. Puede tener algún asidero, pero si ustedes ven no es muy explicativo y de hecho el número es bastante bajo. Acá nuevamente población con crecimiento económico, tendríamos acá población y en la otra matriz tendríamos crecimiento económico. Si ustedes ven, igual el índice de correlación es bajo, nos está diciendo que entre la población y el crecimiento económico hay una relación directa, pero no es tan fuerte. De hecho, uno podría pensar que sí, a mayor crecimiento económico, mayor bienestar y por lo tanto podría aumentar la natalidad, pero hoy sabemos que las tasas de natalidad también van muy vinculadas a los paradigmas de bienestar y no necesariamente un crecimiento económico es sinónimo de aumentar las tasas de natalidad. Acá nuevamente vamos a calcular otro coeficiente de correlación, en este caso población y la última matriz presión tributaria. Perdón, nuevamente. Ahí está. Si ustedes ven, hay una relación inversa. A mayor población, menor presión tributaria. De hecho, tiene un sentido lógico y claro, si la población del país es más grande, pues obviamente la base de los contribuyentes se amplía. Y yo podría pensar en que la presión tributaria la puedo disminuir. Pero al mismo tiempo, una mayor población también presiona por un mayor gasto público y presionaría por una mayor presión tributaria. Como ustedes pueden ver, las correlaciones se pueden armar, pero hay que tener mucho cuidado sobre cómo las interpretamos. Acá una correlación entre la esperanza de vida al nacer y por el otro lado el crecimiento económico. Estos son datos de un año. Acuérdense que el 2020 estuvo muy marcado por el desempeño del COVID. Lo que nos está arrojando acá es que hay una relación inversa a mayor crecimiento económico. En este caso, pues digamos la esperanza de vida al nacer cae. Lo cual pues obviamente no se relaciona. Como acá los valores son negativos, tendríamos que hacer una lectura de la negación de la negación, entendiéndola como positivo. Y obviamente a mayor crecimiento económico, mayor esperanza de vida. Como los valores acá son negativos, nos tocaría interpretarlo de manera inversa y tendría fundamento, a pesar de que la relación para estos valores es frágil en términos del coeficiente. Finalmente tendríamos la esperanza de vida con, en este caso, la presión tributaria. Vean que hay algunos missing porque no se pudo obtener toda la información. Estos son datos particularmente del Banco Mundial, pero muchos de ellos no estaban disponibles. Por eso la presión tributaria tiene missing o pues valores perdidos para ese año. No le ponemos 0 porque alteraría el valor, ¿no? Aquí hay una relación directa: mayor esperanza de vida, mayor presión tributaria o viceversa. Con mayor presión tributaria, mayor esperanza de vida. Supondríamos
que una mejora en la recaudación impacta en un mejor desempeño del Estado benefactor y de las políticas públicas, aunque como ustedes pueden ver, el número en este caso no es muy fuerte. Finalmente, el crecimiento económico y la presión tributaria, en lo cual, por teoría, acá hay una relación muy fuerte. Acá tenemos el indicador y nos da un valor de menos 20. ¿Qué nos dice esto? Que en la medida en que el crecimiento económico cae, la presión tributaria tiende a aumentar. Eso digamos que obviamente estos valores en este caso son negativos, por lo cual tendríamos que tener ese cuidado al momento de leerlo, porque todos estos valores nos están dando negativos. Pero claramente a mayor crecimiento, como los valores son negativos, toca leerlo en inverso. A mayor crecimiento económico, mayor presión tributaria. O lo que estamos diciendo es, bueno, si el crecimiento económico, que es negativo, tiende a aumentar, o sea, a volverse más negativo, a bajar, la presión tributaria tendería en este caso a subir. Como ustedes pueden ver, ¿cuáles son los valores que en este caso son más significativos? Este de acá, lo voy a sombrear, 0.76, y el otro que es bastante significativo es 0.42, son los valores más altos. Entonces, si ustedes ven, claramente hay un alineamiento entre una buena percepción de transparencia con la esperanza de vida y con la presión tributaria. Hay relaciones directas que son fuertes. Y de hecho son lógicas, ¿no? Si el país es transparente, vamos a esperar un buen desempeño en política pública. Si el país es transparente, vamos a esperar también una confiabilidad en el uso de los ingresos fiscales. Esto es lo que llamamos correlaciones o coeficientes de correlación. Y obviamente ustedes pueden hacer otros cruces accediendo al repositorio que hemos dispuesto para que también construyan sus datos o incluso temporalmente vean otros años y evalúen estas relaciones. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.